¿no? Voy a grabar para que nos quede la evidencia de nuestra clase de hoy. Ay, Madre Santísima. Bueno, espérenme un momentico. Control X. Y no sé dónde está. One moment, please. Evidencias, hoy es 10. 10. No está la del 10. Ay, no. 27. Profe, ¿yo qué tengo que hacer? O sea, como para recuperar con usted. Madre bendita, les voy a jalar las orejas a estos chicos que no pueden, ¿cuántas veces les he dicho como... Profe, pero no me tire tan duro que usted sabe que cuando yo le mando, bueno, pues se puede decir que bien, porque la última vez con lo que pasó que regué ese tarrito rojo en el taller que casi lo rasgo de la rabia. Pues, eso sí fue mal, pero pues lo hice bien. Bueno, ¿y Vea qué que sus les he dibujos dicho? quedaron ¿Qué les bonitos. he dicho yo? ¿Cómo yo hago la recuperación? Pues volviendo a hacer los talleres que no hice. Volviendo, no, haciendo los talleres. Porque pues si ya lo hubiera hecho, cariño mío, entonces ya se lo hubiera calificado y pues obviamente no tenía que volverlo a hacer. Entonces haga los talleres y me envía y entonces ahí puede quedar al día, pero tienen que hacer los talleres porque si no, ¿cómo califico si no sé qué hicieron, hijos? Si no sé si pudieron o no trabajar. Entonces la idea es que hagan los talleres. Sí, pues yo la verdad estoy avanzando porque pues tienen que llegar, yo ya les dije, a 10º con bases. Entonces, esto es lo mínimo, inclusive es tema de 8º, chicos, lo que estamos dando ahorita. Ahorita deberíamos estar en unos temas sumamente diferentes, pero como sé que de pronto en 8º no pudimos abordar estas bases, entonces pues toca darle las bases por lo menos de nomenclatura para que ustedes lleguen con alguito a 10º, no les dé tan duro esa química, porque la química en 10º ya es un poquito más complicada. Entonces, mis niños queridos, para el día de hoy les tengo la guía de los hidróxidos, que ya hemos visto. Óxidos metálicos, óxidos no metálicos, y ahorita vamos con los hidróxidos, ¿cierto? Las guías anteriores, los que han tenido la oportunidad de verlas, porque yo sé que hay unos que no se han dado la oportunidad de verlas, si están claras, o sea, yo quiero que hagan la diferenciación y que sepan cómo nombrar la unión de un elemento metal más un oxígeno y la unión de un elemento no metal más oxígeno, que respectivamente que dan origen a los óxidos metálicos y a los óxidos no metálicos. Eso es lo que hemos visto como a lo largo de este periodo. Y ahorita vamos a ver lo que son los hidróxidos, que también se conocen con el nombre de bases, ¿sí? Y que son compuestos ternarios. Ustedes se acuerdan que los óxidos, tanto los metálicos como los no metálicos, se componían de 2 elementos, ¿sí? Por eso se llamaban compuestos binarios. Ahora ya vamos con los compuestos terciarios. ¿Por qué? Porque se componen de tres elementos químicos diferentes. Entonces aquí vamos a ver que la reacción que origina este tipo de elementos se da entre un óxido metálico con agua, ¿sí? ¿Y cuáles son los óxidos metálicos? Los que surgen de la combinación del oxígeno más un elemento metálico, o sea, un metal, ¿sí? Entonces, esos son los hidróxidos o bases. La ecuación química de estos hidróxidos tiene que ver o hace referencia a la unión de un óxido metálico más agua que origina el hidróxido.
Pues como nosotros hemos venido viendo en las guías, estas guías están direccionadas principalmente a la parte de nomenclatura en este tipo de compuestos, ¿sí? ¿Por qué compuestos? Porque son la unión o la combinación de dos o más elementos. En este caso ya van a ser tres, por eso son compuestos ternarios, vuelvo a repetir. Entonces aquí, en los hidróxidos o bases, siempre vamos a tener que unir ya un catión, se llama metálico, el catión va a ser el óxido metálico, más el anión hidróxido, que siempre va a estar representado con el grupo OH. O sea que ustedes ven una fórmula química en la que termine con OH, entonces ustedes se van a dar cuenta que estamos hablando de bases, ¿sí? O de hidróxidos. Y lógicamente tienen que corroborarlo viendo que son tres elementos, contando con el OH, los que hacen parte de estas fórmulas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda de pronto? ¿O estoy hablando en chino? Japonés. Pues más o menos claro, pero Bueno, entonces, Oh, claro. sí, claro, bueno. Pues si ya nos vemos en presencialidad, de pronto la próxima semana aquí en Quita, vamos a hacer ejercicios de los tres, de óxidos básicos, de óxidos ácidos y de hidróxidos. ¿Listo? Porque pues sí me interesa saber que ustedes han entendido como esta definición, pero más han entendido la parte de qué es de la nomenclatura, que es lo que estamos mirando ahorita, y la definición de estos grupos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que el anión hidróxido, ¿no? Va a actuar con unas ciertas familias de la tabla periódica. Por ejemplo, ¿no? Va a tener un número fijo, un número con unas ciertas familias, va a tener un número de oxidación fijo con las familias 1A, 2A, con algunos elementos de la familia 3A y 7A, y de las familias B como el zinc, la plata, ¿ya? Cuando generalmente forman compuestos inorgánicos. Aquí van a tener únicamente un número de oxidación, estos. Entonces, por ejemplo, con la familia 1A, todos los metales de la familia, de esta familia, de la 1A, y ustedes dirán, pero ¿cuál es la familia 1A? Tienen que dirigirse a la tabla periódica y mirar cuál es la familia. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio de nuestro curso que la tabla periódica era una organización de elementos en la cual esa organización estaba dada, ¿por qué? Por grupos, por familias, por elementos que tenían como la misma característica, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que diferenciar, ¿sí? Cuáles son los grupos y cuál es la familia. ¿Quién me puede decir? Por ejemplo, hacia dónde están dirigidas las familias. ¿Quién me puede decir? No, nadie. Los grupos generalmente van a estar en vertical, ¿sí? Entonces el grupo 1 va a ser el de la primera fila. Y de estos es que estamos dando, por ejemplo, las características ahorita. Espérenme que me están pidiendo acceso. Acceso. Entonces, los metales de la familia 1A, cuando se combinan para formar compuestos, no trabajan con número de oxidación o sea, más 1, siempre. Y eso va a ser constante, los de la familia 1A.
Los de la familia 2A, pues lógicamente, como su nombre lo indica, van a trabajar con el número de oxidación. Ustedes sí saben, ¿no? El número de oxidación creo que lo trabajamos al principio. Que ese podía venir o que un elemento podía contener varios números de oxidación, pero cuando está en la familia 2A, los compuestos o la combinación, ¿sí? Para formar compuestos de un hidróxido más un elemento de esta familia, no, el número, siempre van a ustedes a utilizar un número de oxidación que es 2 más o más 2, como para que lo vean más clarito. Ahora ya les paso la guía para que ustedes lo puedan definir mejor. Entonces, así van a haber unas reglas que se van a cumplir a lo largo del desarrollo de la combinación que ustedes pueden ser para la formación de hidróxidos. Recuerden que la combinación de hidróxidos se da entre el anión OH, ¿sí? Siempre tiene que tener un OH y un óxido metálico, o sea que siempre va a estar envuelto, es un metal. No puede ir un elemento que no sea metal porque no va a dar pie para la construcción de un hidróxido, ¿sí? Entonces a esta combinación de estos tres elementos, del óxido metálico más el anión OH, ¿sí? Se le llama hidróxido o base. Y generalmente vamos a nombrarlos con hidróxido de, o también utilizando los prefijos y sufijos dependiendo del número de oxidación. Si es oso, ico, ¿sí? Yo ya ¿se acuerdan? Hipooso, osoico, perico, que les decía, que esas son las que siempre vamos a utilizar. Cada uno pues se va a tener que nombrar conforme a la nomenclatura. Por ejemplo, si yo les pido en nomenclatura tradicional, ustedes tendrán que hacerlo. Tendrán que nombrar, por ejemplo, un hidróxido ferroso o que tenga un hidróxido, sí, como elementos principales el óxido ferroso o el óxido férrico, más la unión del anión hidróxido, ¿cómo lo van a nombrar? Todo tiene que ver con el número de oxidación que van a manejar los elementos, en este caso que es el metal. ¿Listo? Vamos, lo que pasa es que aquí explicar esta cuestión del, espérenme, voy a ver. Voy a ver si de pronto a ustedes se les facilita a través de... Ay, Dios mío, se me fue. Que yo tenía un videíto que este señor siempre explica súper chévere y es como más fácil para que lo entiendan, porque es que como aquí no tengo el tablero ni nada, es más complicado que me puedan entender así. Listo, ¿no? Espérenme, ¿dónde es que la tengo esta cosa? Denme un segundito. Espérenme. Voy a dejar. Se me perdió, ¿pueden creer? Bueno, a ver, creo que es este. Aunque este tiene un errorcillo que luego lo vamos a... Yo les voy a decir cuál es el errorcito que tiene. Pero creo que sí explica como bien. Espérenme.
Me volvió a perder, ¿pueden creer? Este creo que es. Eso. Ahí miran. Sí, señora. Sí, profe. Hola, bienvenidos al canal de Profesor Particular. Ahora veremos el tema de hidróxidos, nomenclatura tradicional. ¿Cómo formamos el hidróxido? Bueno, esta agrupación binaria se forma combinando un metal más el radical OH, que es oxígeno, hidrógeno. Con la nomenclatura va a tener una valencia de -1 siempre. Si utilizamos nomenclatura tradicional, llamaremos al hidróxido como hidróxido con la raíz del elemento metal, con la terminación oso o ico, dependiendo, ya sabemos que si hay una valencia, siempre será terminación ico. Si tiene dos valencias, la más pequeña será con el oso y la mayor será con terminación ico. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a nombrar los siguientes hidróxidos aplicando nomenclatura del tipo tradicional. Tenemos aquí los primeros del lado izquierdo, entonces el OH es el elemento que nos llama hidróxido a todo el compuesto. En este caso sería hidróxido. Y aplicando la nomenclatura tradicional, tenemos el sodio. El sodio trabaja nada más con la valencia +1. Todo lo que termine con una sola valencia tiene terminación ico, entonces sería hidróxido sódico. El siguiente es el calcio, perdón. El calcio tiene aquí una sola valencia también, que es la valencia D+2, la cual está aquí cruzada. Entonces, este sería un hidróxido cálcico. Así nos queda aquí. El que sigue es el cobre. Entonces, está aplicando el cobre, trabaja con dos valencias. Recordamos, las valencias del cobre son +1 y +2. Entonces, aquí está trabajando con +2, con la más grande. Por lo tanto, tiene la terminación ico. Entonces, cuando son dos valencias, se aplica oso o ico, dependiendo. Aquí, entonces, como es la más grande, tendrá terminación ico. Entonces, sería hidróxido cúprico. Ahí está. Ahora viene el cobalto. El cobalto también trabaja con dos valencias, con la de +2 y la de +3. Aquí está trabajando con la de +2, que es la más baja. Entonces, la terminación debe de ser oso. Entonces, debemos de poner un hidróxido cobaltoso. Así nos quedaría el nombre. Ahora, acá tenemos al plomo, que está trabajando con la valencia de +4. Nuestro elemento plomo trabaja con valencia 2 y 4, está trabajando con la más grande. La terminación debe de ser, por lo tanto, ico. Entonces, nos quedaría como hidróxido plúmbico. Hidróxido plúmbico. Ahí está. Ahora venimos con el francio. El francio nada más trabaja con valencia de +1. Al tener una sola valencia, entonces la terminación es ico, no hay pierde ahí. Sería entonces hidróxido fráncico. Ahí está, fráncico. Ahora tenemos el litio, que es lo mismo que el francio o que el sodio, ya que son del grupo 1A, entonces tienen una sola valencia. Entonces nos quedaría como hidróxido lítico. Ahí está, lítico. Vamos con los del lado derecho, tenemos berilio. El berilio trabaja con la valencia de +2 y es la única valencia, entonces tendrá terminación ico también. Sería hidróxido berílico. Ahí está, berílico. Ahora tenemos argentum, que es plata. La plata únicamente trabaja con la valencia de +1, entonces será terminación ico. Tendríamos entonces hidróxido argéntico. Ahí está. Recuerden que la plata no se confunden con el platino, sino la terminación o el prefijo, en este caso en latín, es argentum, de argéntico. Zinc. El zinc trabaja con varias valencias. Si nos damos cuenta, bueno, de hecho nada más trabaja con una. El zinc trabaja nada más con la valencia del +2, como está aquí. Entonces, para poder emplear el zinc, sería hidróxido zínquico. Terminación sería ico. Hidróxido, ya sea con Z o con C, muchas veces es con Z, así, zínquico o incluso con C. Entonces no hay ningún problema en colocarlo así. Vamos ahora con el que sigue, que es cadmio. El cadmio trabaja con las valencias de más, en este caso, como la vemos aquí,
que sería D+2. Y es la única, entonces sería hidróxido cádmico. Hidróxido cádmico, ahí está. Ahora viene el hierro sí trabaja con dos valencias diferentes, la de +2 y la de +3, tal como lo vemos aquí, 2 y 3. Entonces, con la de 2, que es la más baja, terminación es oso, entonces sería hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso, ahí está. Y por lo tanto, con la de +3, que es la más grande, sería entonces terminación ico, hidróxido férrico. Ahí está. Ahora viene Hg, que es mercurio. Nuestro mercurio puede trabajar con dos valencias, con +1 y con +2. Aquí está trabajando con la de +2. Entonces es la más alta, terminación es ico, hidróxido mercúrico. Hidróxido, vamos a ponerlo así, mercúrico, ahí está. Y luego el último elemento que tengo aquí es el estaño, Sn. Nuestro elemento estaño trabaja con +2 o con +4. Está trabajando con la más alta, que es la de 4. La terminación es ico. Por lo tanto, sería hidróxido estánico. Ahí está, estánico. De hecho, lleva como doble estánico, doble N, así, estánico. Dependiendo el país donde nos encontremos, puede estar ya sea de una manera o de otra forma escrito y no hay ningún problema, se sobreentiende. Ahí está. Ahora bien, hagamos lo contrario, se nos da la nomenclatura, es decir, el nombre del compuesto binario del hidróxido, tenemos que completar la fórmula o establecer la fórmula dado el nombre. Tenemos hidróxido, el primero, hidróxido potásico. Entonces ya sabemos que primero va el metal y luego va el radical OH. Entonces el metal en este caso sería nuestro potasio, que es K. Y el hidróxido es OH. Las valencias, en este caso es +1 y -1. Al cruzarse, si se dan cuenta, pues va a quedar idéntico, así como está, simplemente no se pone nada abajo. Recordemos que las valencias de +1 se sobreentienden que ya están colocadas. Vamos con el que sigue del lado derecho, hidróxido auroso. Primero, nuestro oro, elemento Au, oro, tiene dos valencias, +1 y +3. Si tiene la terminación oso, significa que trabaja con la más pequeña, que es la de +1. Entonces, ya tenemos identificado cuál es la valencia con la cual va a trabajar el oro, que sería la de +1. El OH trabaja con la de -1. Y al cruzarse, si nos damos cuenta, pues va a quedar así, AU, OH. Así nos va a quedar, no hay ningún problema. Ahora vamos con el que sigue, hidróxido áurico. Muy similar al que tenemos aquí. El oro ahora está trabajando con la terminación ico, entonces trabaja con la valencia más grande. La valencia más grande del oro es la de 3. Entonces, en este caso sería +3 y el OH pues siempre trabaja con el -1. Entonces, establecemos el cruce de las valencias para formar el compuesto. Sería AU. Y el OH, cuando tiene una valencia diferente a 1, se coloca entre paréntesis y se coloca la valencia afuera. Nunca se debe de colocar la valencia nada más pegada al H. Siempre establecer el radical que va completo con paréntesis. Vamos con el que sigue, hidróxido cobáltico. El cobalto trabaja con valencias de +2 y +3. La terminación ico hace que trabaje con la valencia más grande, que es la de +3. Entonces, tendríamos el cobalto con la de valencia +3, el OH con la de -1. Ya está, podemos hacer ya nuestro cruce, sería cobalto, paréntesis, OH afuera del paréntesis, la valencia del 3 que pasó cruzada. Vamos con el que sigue, que es hidróxido alumínico. El aluminio siempre trabaja con valencia de +3. Nuestro OH, al quedar así, entonces esto nos arrojaría AL y entre paréntesis OH cerrado y el 3, ahí está. Hidróxido niquélico. El níquel trabaja con valencia también como el cobalto de +2 y de +3. Entonces está con la terminación ico, debe de trabajar con la más alta, que es la de +3. Entonces, si lo hacemos ya directo, me debe de quedar así. Sería níquel, paréntesis, OH, y el níquel con la de +3 se cruza para que quede aquí la valencia. Vamos con el que sigue, es hidróxido platinoso. El platino trabaja con valencia 2 y 4. Como la terminación es oso,
debe de trabajar con la más pequeña, que es más 2. Entonces, si nosotros ya colocamos, sería platino, que es PT, OH, como está trabajando con la de más 2, se cruza y me queda aquí abajo. Listo. Hidróxido bárico. El bario, en este caso nuestro elemento bario, trabaja con una sola valencia. El bario trabaja solamente con la valencia del más 2, entonces aquí no hay pierde. Voy a poner el bario, paréntesis, y como la valencia es de más 2, se cruza y aparece aquí abajo. Vamos a terminar la parte de los hidróxidos nombrando aquí también la fórmula. Hidróxido mercuroso, entonces acá tenemos nuestro elemento de mercurio, que es Hg y el OH. Entonces veamos que el mercurio trabaja con valencia más 1 y más 2. Como es terminación oso, trabaja con la más baja, que es 1. Y el 1 se cruza, entonces simplemente pues no se escriben, se queda así. El que sigue es hidróxido talioso. La terminación es oso. El talio está trabajando con 2 valencias, 1 y 3. La más pequeña es la terminación oso, por lo tanto será la de 1. Entonces sería talio y el OH. Al cruzarse la valencia queda idéntico. El que trabaja con más 1. La otra, la terminación ico, es la más alta, que es la de más 3. En este caso, me quedaría TL, paréntesis, OH, y la de 3 se cruza para pasarse aquí abajo. Listo. Luego viene hidróxido crómico. El cromo es un elemento en transición. Estos elementos en transición, la que está aquí en verde, es cuando trabaja como metal. La de 6 trabaja cuando no trabaja como no metal. Como aquí es un metal el que tiene que trabajar, el cromo, la terminación ico, es la más alta de las dos. La más alta sería la de 3. Entonces vamos a establecer el cromo con su valencia más alta, que es de 3. Lo pasamos así, queda. Ahora viene hidróxido manganoso e hidróxido mangánico. Estos elementos, al igual que el cromo, son elementos en transición que trabajan con varias valencias. Cuando es con metal, trabaja con la valencia encerrada en verde. El manganeso también trabaja con más 2 y con más 3. Entonces, para la más baja, será la terminación oso. Entonces sería MN, paréntesis, OH y el 2. Y para la más alta es la terminación ICO, que sería la de más 3. Entonces MN, OH y el 3 allá abajo. Y listo, ahí está, completamos nuestra tabla de hidróxidos. La campanita de notificaciones de video para saber más de nosotros. Para adquirir tutoriales y acceso al simulador, ingresa a nuestra plataforma en www.profesorparticularpuebla.com. Eso ya. Bueno, chicos, entonces esa es como una introducción a la nomenclatura de hidróxidos. Falta todavía revisar esa era la nomenclatura tradicional, falta stock, ¿cierto? ¿Y cuál otra, chicos? Ustedes ya saben. Las que siempre manejamos. Sistemática. Eso, ajá, muy bien. Entonces, para la próxima clase, yo no sé, creería yo que de pronto ya nos toca en presencial, entonces vamos a hacer ejercicios de lo que hemos visto, más la explicación de las otras dos tipos de nomenclatura. De todas maneras, en la guía está la explicación y algunos ejemplos. Sí quisiera que por favor la vayan realizando para que pues lleguen como con las bases. Y hay otra cosa que les quiero puntualizar. Como, bueno, pero tal vez sí, no, mentira. La última hora está siendo virtual, entonces no nos vamos a ver en clase, sino que nos vamos a ver en virtual. Vamos a seguir nos viendo en virtual. Entonces, igual ustedes la pueden ir desarrollando la guía y la explicación de la segunda parte de esta guía la hacemos dentro de 8 días, pero sí les pido por favor que vayan desarrollando la guía, porque si bien es cierto está para 2 semanas, pues si pueden entregarla antes, yo obviamente la califico. Entonces ya vayan desarrollando la guía, de pronto si tienen preguntas o alguna situación que no entiendan, por favor me escriben, no esperen hasta el martes, me escriben apenas tengan